Ya, hermanos, buenas noches. Espero que estén muy bien desde sus casitas. Vamos a dar comienzo a nuestra reunión. Para eso le voy a pedir a la hermana Ludi si puede hacer una oración para dar comienzo. Escuché mi nombre, Sí, ¿no? le estaba preguntando si podría hacer una oración para dar comienzo a la reunión. Ah, ya. Sí, mi hermana. Es que tengo como interferencia y mi perrita está ladrando, entonces no sabía si era yo. Amén. Espero que la atención esté en mi voz y no en mi luna que anda por ahí revoltosa. Amén, Señor. Padre, te damos todo el privilegio, Señor, de poder estar en medio de este pueblo, Señor, que te necesitamos, que estamos realmente llenos y hambrientos de ti, de tu palabra. Sujetamos todas las cosas que puedan distraernos, Padre, para que podamos estar completamente y con todas nuestras funciones cognitivas, nuestra inteligencia dirigidas única y exclusivamente para ti, para que podamos aprender de ti, que podamos registrar todo lo que en esta noche tú tienes para nosotros. Así que bendigo al hermano que va a presentar la clase de hoy, que pueda tener eh, toda la gracia que el Señor le dé para transmitir el conocimiento y que el Espíritu Santo sea reafirmando cada palabra en nosotros. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Bueno, vamos a dar comienzo a nuestra clase del día de hoy. Nosotros estamos viendo la carta a los Efesios, así que les voy a compartir ahí un PPT. Ustedes me hacen una señita si se ve bien. Sí, los voy a acomodar por aquí en mi pantalla. Ya, muchas gracias. A ver, espérenme un poquito. Ya, ya. Como les comentaba, nosotros estamos viendo la carta a los Efesios. Ya estamos en nuestra octava clase. Así que el día de hoy continuaremos viendo el capítulo 3, eh, el cual eh, la semana pasada estuvimos viendo una parte, esta semana estamos viendo como la segunda parte, ¿ya? Eh, este capítulo en dos ocasiones hace uso de la frase por esta causa, ¿ya? Esta frase se encuentra en el versículo 1 del capítulo, por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, y en el versículo 14, que dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Esta frase hace una separación de forma natural del capítulo en dos párrafos, ¿ya? Como vimos la semana pasada, el primer párrafo abarca desde el versículo 1 al 13, mientras que el segundo párrafo abarca desde el versículo 14 al 21. Y es este último el cual estaremos profundizando el día de hoy. Este segundo párrafo es una segunda oración que eleva el apóstol Pablo al Padre Celestial. Recordemos que la primera oración que se ve en esta carta se encuentra en el capítulo 1, donde no sé si recordaremos cómo parte este capítulo 1, diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que la primera clase que nosotros tuvimos, que wow, o sea, parte súper potente esta carta. Y luego continúa en el versículo 15 con una oración donde Pablo ruega que el Padre de Gloria sea dando espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él a los efesios. Entonces, esa sería como la primera oración que encontramos en esta carta y la segunda es la que estamos viendo en estos momentos. Al igual que en la primera oración, la segunda va dirigida al Padre Celestial y es así como en el versículo 14 dice, por esta causa
doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ahí en el versículo 15 podemos ver una pequeña descripción de quién es ese Padre. Pero acá nos puede surgir como la pregunta así como de ¿quién es ese Padre? O sea, ya lo está definiendo, pero ¿qué significa esa definición? La expresión de quién toma nombre puede tener varias interpretaciones, como se puede interpretar como de quién toma identidad. Pero si leemos otras versiones de la Biblia, que no sea la Reina Valera, esta expresión apunta al hecho de que todas las cosas son creación de Dios. Por ejemplo, en la versión de la Nueva Traducción Viviente, la NTV, dice, leemos desde el versículo 14, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Con esto podemos concluir que la expresión de quien toma nombre hace una alusión a que nada existe sino por creación del Padre. Por lo tanto, todas las cosas que existen toman identidad, o otra forma de decirlo serían como que toman existencia en Dios, el Padre Celestial. Y es delante de este Padre ante quien Pablo está doblando sus rodillas. En el versículo 16 parte con un para que os dé. Y en esta parte está ocupando el mismo verbo que se ocupa en la primera oración, donde en el capítulo 1, versículo 17 de Efesios, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y en el caso de la segunda oración, el apóstol Pablo se encuentra pidiendo que el Padre les dé a los efesios, y continuamos leyendo el versículo 16, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo con esta petición? Pero antes de responder esa pregunta, ¿qué está haciendo Pablo con esta petición? Vamos a definir cuál es la petición para que la tengamos como más claritas. La petición sería que los efesios sean fortalecidos con poder en el hombre interior por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo le está pidiendo al Padre. Pablo en esta oración está haciendo como una especie de transición para pasar desde lo revelacional a lo experiencial o práctico. Recordemos que este párrafo es el último antes de pasar a los aspectos prácticos que se comienzan a desarrollar a partir del capítulo 4. Y es a partir de esto que nos da la impresión de que con esta petición Pablo está preparando a los efesios para la parte práctica, en donde no hay otra forma de cómo vivirla, de experimentarla, que no sea fortalecidos por medio del Espíritu en el hombre interior. Entonces, lo que vamos a estar leyendo en los siguientes versículos va a ser como una especie de cadena de causa y efecto, donde se nos está mostrando un camino que tanto para los efesios como para nosotros podamos entrar a lo experiencial, ¿ya? De eso se trata como esta oración que está elevando Pablo. Entonces, lo primero que pide Pablo se encuentra en el versículo 16, donde, como ya leímos, dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. El ser fortalecidos es un verbo que se encuentra en voz pasiva, lo que quiere decir que es el Padre quien lo tiene que hacer, o sea, es el Padre quien nos concede a nosotros el ser fortalecidos. Y no es un tipo de orden para que nosotros lo hagamos, no es como fortalezcanse ustedes o busquen la manera de ser fuertes, no. Es un verbo de algo que alguien está haciendo en nosotros. Entonces, la oración está hecha de tal forma, esta parte de la oración está hecha de tal forma que nosotros recibimos lo que otro está haciendo. Esto mismo pasa en la primera oración, donde es el Padre el único que puede dar espíritu de sabiduría y de revelación. Nosotros no tenemos ninguna forma de conseguir eso si no es a través del Padre. Entonces, puede surgir la pregunta de ¿qué
¿qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros que siempre queremos hacer algo, bueno, lo que nosotros podemos hacer es pedir y orar para que el Padre lo haga, hacer esta oración nuestra y pedirle que Él sea fortaleciéndonos en el hombre interior por medio de su espíritu. Recordando que solamente es el Padre quien lo puede hacer y no es algo que nosotros podamos conseguir de otra manera. Ahora, ¿qué se entiende por ser fortalecidos en el hombre interior? Fortalecido significa que se vaya haciendo fuerte. Recordemos que es un verbo pasivo, no es algo que podamos hacer nosotros, es algo que otra persona hace sobre nosotros, pero significa que se vaya haciendo fuerte, que vaya tomando su lugar en nosotros. Y en cuanto al hombre interior, nos vamos a referir a lo que dice en Gálatas 2:20, que dice, con Cristo juntamente estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso, cuando hablamos de ser fortalecidos en el hombre interior, se refiere a que Cristo crezca dentro de nosotros, que Él sea tomando su lugar dentro de nosotros, ¿ya? Ahora, en el versículo 17, continúa diciendo, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Lo que enfatizaremos primero de este versículo es el verbo habitar, que quiere decir que Cristo esté de una manera viva morando en nuestros corazones y no de una forma pasiva, o sea, que vaya tomando su lugar, que tome su lugar en nuestros corazones de una manera real y viva. Por lo que podríamos concluir que si ocurre lo primero, o sea, es decir, si somos fortalecidos con poder en el hombre interior por medio del Espíritu, habitará por la fe Cristo en nuestros corazones. Y aquí podemos ver los primeros dos eslabones de la cadena, que les comentaba un poquito más adelante, que vamos a estar viendo. Y el primero sería que tenemos que ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Dios está llevando un proceso en el cual estamos siendo fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y es decir, que Cristo está creciendo en nosotros poco a poco y está tomando su lugar. Y esta es la única forma de que Él pueda vivir, morar de manera viva y real en nuestros corazones. El hecho de que Cristo habite de manera viva en nosotros hace posible que a nosotros nos nazca hacer algunas cosas y nos nazca por amor y no por obligación, ¿ya? Y esto es un proceso, hermanos, que vamos a estar experimentando todo nuestro camino en Cristo, toda nuestra vida, ¿ya? Que Él se vaya haciendo cada día más fuerte en nosotros y nosotros podamos ir menguando. Es por esto mismo que Pablo continúa en el versículo 17 diciendo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Es decir, o sea, cuando habita Cristo de una manera viva en nuestros corazones, eso produce que estemos fundamentados en amor, ¿ya? Que estemos firmes en el amor. Y continúa diciendo en el versículo 18, seáis plenamente capaces, todo bajo el contexto de que, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ya. Entonces, antes de como querer comprender y conocer, donde podemos entender el comprender como algo más revelacional, algo que Dios nos está revelando a nosotros, y el conocer como algo más experimental, antes de esto tenemos que estar arraigados y cimentados en amor, fundamentados en el amor. Y antes de esto tenemos que y antes de estar arraigados y cimentados en amor, tiene que habitar Cristo de una manera viva en nosotros, en nuestros corazones. Pero Cristo no puede habitar de una manera viva en nuestros corazones si no somos fortalecidos con poder en el hombre interior por medio de su Espíritu.
No sé si aquí se va logrando como captar un poco lo que viene a ser esta cadena de causa-efecto, que una cosa tiene que suceder primero para que la otra pueda ir desencadenándose y así sucesivamente. Volviendo al versículo 18, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Lo anterior está bajo el verbo comprender. Eh, y se está refiriendo a comprender las dimensiones, las medidas o los alcances de algo que no está de una manera explícita en este versículo. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que arraigados y cimentados en amor, gracias a que Cristo mora de una manera viva en nosotros, y eso gracias a que el Padre primero nos concedió el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, entonces eso ahora nos hará plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, con todos nuestros hermanos de la iglesia, las cuatro dimensiones del amor de Cristo. ¿Ya? ¿Y dónde podemos ver el amor de Cristo de una manera un poquito más tangible? En la cruz. ¿Ya? El amor que fue expresado en la cruz. Una cruz que tiene anchura, longitud, tiene una profundidad y tiene una altura, donde fue manifestado el amor de Cristo por nosotros. Ese amor que nos cambió la vida, que nos llenó de esperanza, que nos dio libertad, que cambió la suerte de judíos y gentiles, como estuvimos viendo semanas anteriores, y ese amor que se planificó antes de la fundación del mundo. Y fue manifestado en Cristo, en esa cruz, por medio de esa cruz. Entonces, cuando estemos hablando, seamos plenamente capaces de comprender, estamos hablando de comprender el amor de Cristo, de comprender su amor. Pero Pablo no solamente habla de comprender, sino que también en el versículo 19 señala, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Y esto quiere decir que podemos lograr o que lleguemos a ser capaces de experimentar el amor de Cristo, de vivenciarlo, de vivirlo propiamente en nuestras vidas. Y cuando dice que excede a todo conocimiento, se refiere a que aunque lo lleguemos quizás a nosotros digamos, ya conozco el amor de Cristo, nunca vamos a llegar a comprender su inmensidad, porque es tan grande, es tan perfecto, que nunca lo vamos a alcanzar a conocer en su máxima expresión. No somos capaces de llegar a comprenderlo y a conocerlo así en su magnitud. Pero todavía, hermanos, esta no es la meta. Porque uno podría decir así como, ya, pero ¿qué más que comprender y conocer el amor de Dios? Que lo es todo, que es perfecto. Pero en el versículo 19 hay un último para. Y dice que habla de que vamos a comprender y conocer para ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y este viene a ser el último eslabón de la cadena que estamos formando un poquito de causa y efecto. Y esto tiene que ver con conocer el amor de Cristo y comprenderlo. Lo llegamos a comprender y a conocer, y esto nos va a permitir ser llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, ¿qué es ser llenos de esta plenitud? Es alcanzar la plenitud del amor de Cristo. O sea, experimentar el amor de Cristo de tal forma de poder en algún momento llegar a amar como Cristo amó. Por lo tanto, ser llenos de la plenitud de Dios, que es nuestro último eslabón de la cadena, donde vendría a ser como nuestra meta, hermanos, es llegar a amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó, como ese amor fue expresado en la cruz. Y esta es la forma, es a lo que se refiere
con ser llenos de la plenitud. Y más encima, tenemos que darnos cuenta de que dice para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, no dice de alguna, de un pedacito, de una pizca de la plenitud. No, dice de toda la plenitud de amor, de toda la plenitud de Dios. Entonces, para hacer como un pequeño resumen de lo que vendrían a ser los eslabones de la cadena, sería algo así. Primero, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, donde no es algo que yo hago, no es algo que yo puedo lograr, sino que es algo que Él hace en mí por medio de su espíritu. Segundo, esto va a desencadenar que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, que esté morando de una manera viva en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, una vez que Cristo viva en nuestros corazones, vamos a poder estar arraigados, vamos a poder estar fundamentados, vamos a poder echar raíces como un árbol. Como un árbol que crece, vamos a poder echar raíces en el amor que es Dios. Y esto para que seamos capaces de comprender y conocer el amor de Cristo, este amor tan grande que fue expresado, que nos dio libertad, que nos llenó de vida, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. La plenitud que llegamos a alcanzar cuando logramos amar a nuestro hermano como Cristo nos amó, donde logramos amar a esa persona que no conocemos como Cristo nos amó, de esa manera pura, de esa manera que lo da todo. Hermanos, esta oración que está haciendo Pablo en estos versículos, la tenemos que hacer nuestra. Tal como la primera oración que veíamos en el capítulo 1, donde hablábamos que tenemos que pedir espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Bueno, esta oración igual la tenemos que hacer nuestra, porque así como lo oró Pablo, así como también lo tenían que orar los efesios, nosotros también tenemos que orarlo. Hay que pedirle al Padre, hermanos, tenemos que estar constantemente pidiéndole que nos fortalezca en el hombre interior, que Cristo pueda ir creciendo día a día en nosotros, que podamos menguar nosotros, que Él pueda ser fortalecido, que Él pueda tomar su lugar en nuestras vidas, que Él habite en nuestros corazones de manera viva, que no sea un accesorio ahí nomás que está de repente, no, que Él habite de forma viva, de forma real, que se exprese, para que así podamos estar arraigados, hermano. Esto se lo tenemos que pedir solamente a Él. Padre, que podamos ser arraigados, que podamos ser fundamentados en tu amor. Déjame comprender, conocer el amor de Cristo. Déjame ser lleno de toda tu plenitud para poder amar a mi hermano como tú me amas. Hermanos, los invito a que de verdad esta oración, si pueden volver a leer estos versículos, si pueden volver a leer los apuntes que quizás están tomando en este momento, vayamos haciendo la nuestra, vayamos apoderándonos de ella, porque no está aquí solamente para que la leamos una vez, porque es bonita, no, hermano, es algo que se tiene que hacer vida en nosotros. La palabra se tiene que hacer vida en nosotros. ¿Ya? Así que les dejo esa tarea, los incito a que podamos ir orando más esta palabra, que podamos irla en nuestras casas, en nuestros hogares, ahí en nuestros momentos de intimidad con Él. ¿Ya, hermanos? Pablo, el apóstol Pablo termina este capítulo alabando al Padre y es lo vamos a leer ahora y es una forma de exaltarlo después de hacer toda esta oración que es wow, termina alabando al Padre y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí, hermano, Pablo se encuentra exaltando el nombre de Dios solamente.
y dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y termina con un amén, que da como cierre, de alguna forma, le da como un cierre como un poquito más completo, más global, a lo que viene siendo todas estas clases que hemos estado viendo acerca de lo revelacional que tiene esta carta. Recordemos que este último párrafo es una especie de preparación para lo que viene en los próximos capítulos de la epístola. Así que, hermanos, los incito a que no se pierda lo que se viene. Si esta es la preparación, imagínense lo que se viene después. Si esta oración es la forma en que Pablo estaba preparando a los efesios para lo que viene después, imagínenselo. Solamente lo dejo ahí con la chispita para que podamos seguir viniendo a las clases, podamos seguir participando, podamos seguir acá compartiendo entre todos. ¿Ya? Y con esto damos un poquito finalizada la clase del día de hoy con el término del capítulo 3. Ahora, hermanos, si alguno tiene algún aporte, este es el momento, puede ir levantando la manito, desactivando el micrófono, ahí como algún aporte, alguna duda, cualquier cosa que no haya quedado clara, que crea que pueda hacer un comentario, ahora es el momento. Quisiera orar, hermana Isidora. Padre, nos unimos a la oración de Pablo y nosotros también, Señor, en nuestro espíritu doblamos nuestras rodillas delante de ti, pidiéndote, Padre, que conforme a las riquezas de tu gloria, que son abundantes, que tú estás dispuesto a concederlas, porque tú eres un Dios generoso, dadivoso, que nos concedas, que nos des, Padre, la gracia de ser fortalecidos con el poder, con dinamis en el hombre interior por tu Espíritu. Para que Cristo, para que nuestro bendito Señor Jesucristo pueda vivir, pueda morar, pueda habitar de una manera viva y real en nuestros corazones. Eso nos permitirá estar arraigados y cimentados en amor, porque Cristo es amor. Si Cristo vive en nosotros y se manifiesta a través de nosotros, eso dicho en una sola palabra es amor. Y entonces seremos capaces de comprender los alcances, las medidas de ese amor y podremos ir experimentando ese amor hasta la plenitud, hasta la plenitud. Tú eres amor, Dios es amor y nosotros somos hijos de ese amor. Y por lo tanto debemos amarnos y debemos ser capaces de experimentar ese amor. Padre, si Pablo te lo pidió a ti, nosotros 2000 años después, tú sigues siendo el mismo y sigues siendo nuestro Padre también, y te lo pedimos. Tu Padre, que eres aquel que eres poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que te estamos pidiendo y de lo que entendemos al pedirte lo que te pedimos. Gracias, Padre, porque tú eres más abundante. Gracias, Padre. A ti damos honor y gloria. A ti sea gloria en la iglesia, en Cristo, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Gracias, pastor. No sé, hermano. Bueno, yo también Hermano Mario. me sumo al sentir de la oración de nuestro pastor eh, Rubén. Recordaba la escritura que dice el Señor que cuando venga el Espíritu del Señor, Él nos guiará a toda la verdad, ¿no? Nos guiará a toda la verdad. Y
Él nos está guiando a la verdad, que es Cristo nuestro Señor. Entonces lo que queda en mi corazón, lo poquito que puedo recoger y que ha llenado mi corazón es que es por esta causa, como decía usted, hermana, no doblo mis rodillas. ¿Cuántas veces yo o nosotros hemos tenido que doblar rodillas del alma delante del Señor, las rodillas de la soberbia, de la vanidad, ¿no? Porque viene una palabra del Señor que es más poderosa que nosotros y toma nuestro entendimiento, nuestra alma e irrumpe como ese espada de dos filos y nos deja delante de su presencia doblando rodillas de nuestra vida, adorándole en una posición de adoración, de gratitud. Y pensaba en esa constante, ¿no? De vivir siempre en una actitud de estar doblando rodillas delante de Él, sobre todo en este tiempo, y dando gracias al Señor por eso y que me ayude y nos ayude en eso también cuando decía para que habite Cristo, ¿no? En nuestros corazones. Entonces, me acordé del Salmo 91, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ¿Cristo está habitando en mi vida o está visitando mi vida de vez en cuando? Me preguntaba recién. Para que habite Cristo. Si Cristo habita permanentemente en mi vida, es una reacción natural del corazón humano en respuesta a comprender el amor del Señor que excede a todo conocimiento, este amor que es tan profundo, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Por eso que excede al conocimiento humano, porque es un amor totalmente distinto, es un amor que se dio, que se ofrendó por nosotros en la cruz. Entonces hoy en día estoy dispuesto a darme, yo estoy dispuesto a ofrendarme constantemente por el otro, por mi hermano. Si a veces lo hago por mi familia, un hijo, una hija, pero en la comprensión de iglesia, de hermandad, en eso crecer, en eso me exhorta el Señor a crecer, a darme, a tener esa misma disposición que hubo en Cristo nuestro Señor, ¿no? El modelo principal. En eso meditaba, hermana, dando gracias a nuestro Señor por lo que está haciendo en nosotros hoy día a través de la carta a los Efesios. El apóstol Pedro decía, bueno, hay cosas que el hermano Pablo dijo que eran difíciles como de comprender, ¿no? Pero en la gracia del Señor la estamos escuchando hoy día también y contribuyen a nuestro desarrollo y nuestra madurez en el caminar del Evangelio todos los días, hermana, todos los días. Para el Señor sea la gloria y la honra, hermana. Amén. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias por su aporte y por su reflexión también. Nos hace bien escucharnos los unos a los otros, lo que el otro tiene para compartir eh, de lo que se entendió de la clase. Así que muchas gracias, hermano. No sé si hay alguien más que quiera compartirnos algo, alguna duda, alguna consulta. Yo quisiera comentar que en relación a los capítulos anteriores, la Escritura dice que nosotros antes estábamos lejos y ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En la vinculación, si es que se puede decir así, que hay entre Jesucristo y la Iglesia, ese vínculo tan potente, tan indivisible, tan inseparable, aún así, el apóstol ora para que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite. Entonces, pudiera parecer contraproducente a lo mejor a un entendimiento rápido de que Cristo no habita, como que Cristo no está en nosotros. Pero la Escritura dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos dio la potestad de ser hechos hijos, entendiendo que nosotros recibimos al Señor y Él habita en nosotros. Pero yo entiendo que ese habitar tiene que ver con que Él haga su vida en nosotros, que Él exprese su vida. Ese que vive en mí, que vive en ti, que vive en la iglesia, que seamos fortalecidos para que Él se salga con la suya. No sé cómo decirlo en chileno. Que Él haga su vida fluir. Que ese que vive en nosotros se exprese en nosotros. Ese que ya vive. Estaba tratando de revisar el vocablo original y quedé con esa idea de que es ir a vivir, ir a hacer morada, ir a expresarse, ir a tomar dominio de la casa, ir a hacer uso de lo que le pertenece.
Entonces me bendecía eso, y lo que de alguna manera ya me vuela a la cabeza de este texto, lo que tú compartiste, pero el versículo 20 a mí me emociona, porque dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más, le agrega esa frase, mucho más, abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y yo digo, oh, qué grande es tu obra, qué grande es tu amor, qué grande es tu gracia, que conoce tan bien nuestro corazón, que antes que tengamos la palabra en nuestra boca, Él ya la conoce, y Él sabe que no entendemos todo. Y eso me hace descansar. Él sabe que ni siquiera sabemos pedir bien, pero Él es poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros podemos pedir o entender. Entonces me emociona y quisiera brotar en alabanza al Padre de que Él consideró nuestra incapacidad, nuestra limitación, el ser vasos de barro, el ser personas con debilidades, con flaquezas, con limitaciones, pero que aún así nos conoce tanto, que Él sabe que hay cosas que no entendemos. Nuestro espíritu como que está despierto y clama, pero la mente de repente no entiende, el intelecto no da, y el Señor es mucho más abundante que eso. Así que me uno al versículo 21. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias por su aporte. Creo que a todos nos, de alguna forma nos nutre. ¿Hay alguien más, hermano, que quiera compartir algo, que tenga alguna duda? Tratemos de no irnos quedando como con las dudas de las clases o con algo que quisiéramos comentar. Buenas noches, hermanos. Sí, María, dele nomás. La verdad es que yo sigo insistiendo en lo que he aprendido del Señor, hermanos, que una de las cosas súper importantes para Él es la fe, obviamente que tiene que ir acompañada con la palabra. Y lo otro es aportar. Depende del porte que tengamos, hermanos, espiritualmente en la fe, es lo que vamos a mostrar de Cristo. Entonces, eso es lo más triste de repente, que no es por años, pues yo he entendido que el crecimiento en el Evangelio no es por años, no es la cantidad de años que pueda llevar yo en el Evangelio, 20, 30, 10, 5, 2 años, sino que creo que es una actitud de fe que va acompañada con las obras. Entonces, el Señor nos ayuda en esto, hermano, a crecer en la fe para que el Evangelio, la palabra, se haga vida, realmente se haga vida, una vida tangible, que sobre todo en la familia, hermano, cuando estamos reunidos en la familia, ellos nos conocen todo lo que hacemos diario, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, que ellos, nuestra familia, puedan ver a Cristo en nosotros. Que yo siempre digo, Señor, si yo no soy capaz de reconocer mi error para con mi hijo, me falta mucho. Entonces le pido al Señor que me ayude a tomar siempre la palabra ante una equivocación, que pueda ser así sincera, y por sobre todas las cosas mostrar a Cristo. O sea, y Cristo es verbo, Él no es importante conocer, saber la palabra, la escritura es súper importante, porque de esa manera el Espíritu Santo puede trabajar en nuestra vida de acuerdo al crecimiento que tenemos, es lo que vuelvo a repetir. Entonces, eso, hermanos, aportar eso, que es muy importante el crecimiento, porque ahí se nota, pues, hermanos, se nota
si somos muy chiquititos, somos muy guaguas, somos muy de 5 años, no sé. Entonces yo siempre miro esa parte y me miro yo también, yo digo, papá, me falta mucho todavía. Así que ese es mi aporte, hermano, que es la fe y bueno, y el crecimiento, pues el porte, y ahí se nota mucho. Glorifico al Señor por lo que Él está haciendo conmigo en este tiempo y en todos mis hermanos a nivel mundial, porque no dudo que Dios está trabajando a nivel mundial, no solamente con nosotros, hermanos. Así que amén. Eso, hermana amada, mi aporte. Hermana Janet. Quería hacer una sugerencia, si será posible, que nos manden lo que se ha estado compartiendo, digamos, la escritura. Por lo menos a mí, las clases, no sé si están quedando grabadas, y para poder repasarlas y tenerlas como a mano para ver la escritura. Eso, hermana, pues quería hacer esa sugerencia. Buenas noches y bendiciones. Bien, hermana, muchas gracias. Sí, las clases están quedando grabadas, están siendo subidas a un canal de YouTube que vamos a tener acceso a todos, así que pedimos que la gente de cada iglesia sea compartiendo los links porque las clases están siendo subidas a YouTube, ¿ya? Así que ahí se le va a hacer llegar las clases anteriores para que si quiere pueda irlas repasando y viéndolas de nuevo. Gracias por su apoyo. Hermana Janet. Buenas noches, hermano. No tenía mi cámara prendida porque estaba terminando de cocinar. Igual les pido disculpas. Bueno, yo quería honrar al Señor porque las clases para mí han sido de mucho beneficio para mi vida. Le doy gracias al Espíritu Santo porque puedo decir con todo mi corazón y con toda mi fe que Cristo mora en mí, que Cristo está haciendo la obra en mi familia, en mis hijos. Mis nietos se alegran, se gozan cuando yo prendo la cámara y los ven a ustedes. Y tengo la plena convicción que mi familia es para Cristo, pero también he entendido que uno tiene que ser muy obediente. Tiene que ser muy obediente, tiene que ser temerosa del Señor. Y como decía el pastor Abel, siempre consultarle. Eso estoy aprendiendo yo porque yo he sido una persona que siempre he sido a mi idea. O sea, se hace las cosas que yo digo porque yo he sido dueña de casa muchos años, yo crié a mis hijos sola y en eso está trabajando el Señor en este tiempo, mucho. Me corrige a veces, y honrarlo al Señor, darle muchas gracias, muchas gracias. Y para mí esto, hermano, las clases han sido de mucha bendición porque yo puedo entender ahora cada vez las cosas más como Cristo es. Como dicen ustedes, Él tiene que ir creciendo cada día en mí. Me siento muy pequeña, hermano, muy pequeña, muy pequeña. Pero gracias al Señor que cada día Él va a poner esa fe y esa fuerza y ese Espíritu Santo va a ir mostrándome para ir creciendo, para que Cristo crezca en mí y yo mengüe, porque sin Él, en mi vida, yo no podría ser nadie ahora y no podría hacer nada, porque Él es el que me mantiene firme, Él es mi esperanza. O sea, puedo darle gracias al Señor, reconocerlo y decirle que sí, ahora mi casa está siendo edificada cada día en la roca firme que es Cristo Jesús. Y aunque venga lo que venga, yo ahí voy a seguir, porque sé que también esto es un camino
los valientes, sobre todo para mi vida, porque mi vida, mi círculo, nadie es cristiano y es muy difícil, pero gracias a ese bendito Espíritu Santo que cada día me saca en victoria. Así que muchas gracias a ustedes como mi familia. Gracias, muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Así que eso, pues, hermano. Muchas gracias. Gracias al Señor. Gracias al Señor que debemos seguir luchando con Él, con el Espíritu Santo, hasta cuando Él venga. Así que glorifico al Señor esta noche y le doy la gloria y le doy la honra. Así que bendito el Señor. Gracias, hermano. Buenas noches. Amén, hermana. Qué lindo escucharla. Qué lindo saber cómo Cristo está orando en usted también. Me alegro mucho. No sé, hermano, si hay alguien más que quiera compartirnos algo, alguna duda, algo. Creo que no. Yo quiero decir que Adelante. sería bueno, hermano, como reiterando la información para la hermana Teresita, con la clase de hoy estamos cerrando la sección revelacional del libro de Efesios, y sabemos que no es una información o un conocimiento fácil de entender o de procesar, pero nos quedaron 2 tareas prácticas en la cual podemos confiar y tener fe de que el Señor sí puede hacer lo que nosotros no podemos. Y es orar a nuestro Padre para que nos dé espíritu de sabiduría y revelación, y orar para que nos fortalezca en el hombre interior. En la gracia del Señor, la próxima clase ya vamos a entrar en un aspecto un poco más práctico, pero entendiendo que es fundamental esta primera sección. Entonces, va a estar el canal de YouTube, se creó un canal de YouTube de comunidad para poder repasar, si usted necesita volver a escuchar las clases, para tener un material de apoyo, y que lo podamos poder sacarle provecho a esta primera sección y poder comenzar esta segunda parte de manera más segura. Y me gustaría, a modo de resumen y de esta primera parte, leer lo que dice Colosenses 2, 9 y 10, que dice: porque en él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esa certeza, hermano, esa confianza de que Cristo, que es cabeza de su iglesia, viene a conformar una plenitud en todos nosotros, en su cuerpo, y por la fe caminamos en pos de Cristo, caminamos hacia la perfección, y ahí vamos. Que el Señor en su gracia nos permita en las clases posteriores seguir complementando el cuadro para todos nosotros. Eso. Una consulta, Pablo, para ser más clarito, ¿cómo se llama el canal? Porque a lo mejor los hermanos buscan en YouTube, pero no encuentran el canal. ¿Cómo tienen que buscar? Sí, es que lo que hicimos fue mandar el link directamente, que es más fácil, es cliquear y suscribirse, pero el nombre del canal, se los comunico al tiro para no equivocarme. Iglesia en Comunidad. Iglesia en Comunidad, exacto. Iglesia en Comunidad, y tiene un logo negro con una cruz, igual un corazoncito. El canal está en proceso de formación, así que va a ir mejorando en el tiempo, pero hasta el momento está ahí, y ahí está, hay una lista de reproducción, o ahí están los videos de las clases. Creo que está pendiente la anterior y bueno, y esta, pero están todas las demás, las clases pasadas. Así que, quizás podríamos mandar el link hoy día. Quizás podríamos mandar el link hoy día o mandar los links anteriores al grupo de enseñadores, y ahí los repartimos de nuevo, que ya fueron enviados. Pero sería bueno hacer un refresh.
vamos a reenviar los links. Sobre eso quería decir algo, porque no es tan fácil rastrear un canal de YouTube. O sea, para el promedio nuestro probablemente haya mucha dificultad en hacerlo por esa vía. Pero existe esta otra vía, la última que acaban de decir, es que se envía el link a los WhatsApp. Entonces, las congregaciones tienen un grupo de WhatsApp, y en ese grupo de WhatsApp debería llegar el link para que todos los hermanos que quieran pincharlo, lo pinchan y entran directo. Creo que esa es la manera más expedita para el común de los hermanos. Ya, entonces ahí vamos a estar reenviando los links a los WhatsApp de cada iglesia para que podamos tener ahí cada uno los videos y los podamos ir repasando y ver cuando lo decíamos. No sé, hermanos, si hay alguien más que quiera hacer algún aporte, algo, sino para ir cerrando la reunión del día de hoy. Creo que no. Ya. Los invito, hermanos, a que podamos abrir nuestros audios, despedirnos. Damos por finalizada la reunión de hoy. Les agradezco a todos los que pudieron participar, a todos los que tuvieron su cámara prendida y los que no. Los insto a que en próximas instancias igual podamos hacerlo. Muchas gracias. Igual lo amamos. Un abrazo grande a todos, hermanos. Bendiciones a todos, hermanos. Chao, Fuerte chao. abrazo en el nombre del Señor. Dios es poderoso. Buenas noches, hermanos. Chao, chao. Cosas mucho más Abrazo a todos. abundantes de lo que pedimos y entendemos. Fortaleza de Aleluya. Cristo, hermano. Feliz marzo. Fuerza de Cristo para cada Ayuda uno a para velar seguir en ti avanzando permanentemente. Gracias, en este camino que no es Adel, fácil. Rubén, Bendiciones, Easy. hermanos. hermano Pablo. Mucha fuerza.